lo que se necesita. A ver, o sea, veamos de esto. Ustedes sí o sí van a tener que tener un contador, eso es obvio, ¿está? Si ustedes son monotributistas, no tienen ninguna de estas obligaciones, ¿bien? Si ustedes son una empresa, tienen la obligación de presentar, ya sea pero no, tampoco lo tienen que hacer ustedes, lo va a hacer el contador, pero es la información de la que ustedes van a ver. Cuando hablamos de un estado de situación patrimonial, es básicamente la fórmula mágica, activo, todo lo que tengo, menos lo que debo, es igual, o sea, todo el activo menos el pasivo es igual al patrimonio neto. Sería básicamente el capital de la empresa, ¿bien? Cuando hablamos de estado de situación patrimonial, estamos hablando de que son activos, le voy a hacer un recorrido fácil, activos se dividen en activo corriente y no corriente. Corriente es el que es realizable, o sea que yo lo puedo convertir, por así decirlo, en efectivo dentro de los 12 meses. Por ejemplo, un activo corriente es caja, banco, cuentas a cobrar, si me deben a mí, ¿bien? Si me deben a mí, es plata que yo tengo. O sea, que me deben, en algún momento la voy a cobrar. Son cosas que ustedes tienen un cliente, le venden algo y no te lo paga en el momento. Te queda en cuenta corriente, ¿bien? Y después vamos a tener otros activos que son realizables después de los 12 meses, como ser un rodado, un inmueble, todo eso son activos. Los pasivos son las deudas que nosotros tenemos, que también el mismo concepto, que son exigibles, en vez de realizables son exigibles, me obligan a pagarlas dentro de los 12 meses, que por lo general son con los proveedores, o las que son no corrientes, que es mayor, exigibles en un plazo mayor a 12 meses. Imagínense si alguna de ustedes tienen un crédito hipotecario, ¿sí?, que por lo general es más de 5 años, el primer año es corriente, el resto es no corriente. ¿Bien? Este es el estado. Sí. Los créditos hipotecarios Sí. son, o sea, la hipoteca es heredable, sí, porque es sobre la propiedad, sí. La hipoteca, sí, es sobre la propiedad. Sí. Y el banco, olvídate, si lo tenés con el banco, lo primero que hacen es ejecutar. Pero bueno, no nos hagamos mala sangre, supongamos. No, se pregunté por... Bien. Bien. Dentro de estos activos, nosotros cuando decimos inventariables, ¿sí?, dentro del activo, corriente, está lo que es materia prima. La materia prima, cuando digo inventariable, la puedo estoquear, ¿sí? La materia prima, la mano de obra no la vamos a estoquear, la mano de obra la incorporamos cuando es un producto, ya sea en proceso o producto terminado. ¿Bien? Todos los inventarios que nosotros tenemos, esto va dentro de lo que es el activo. Cuando nosotros hablamos de evaluación de inventarios, es lo que tenemos que ver qué costo vamos a incluir para saber esa mercadería, ya sea de materia prima o el producto terminado, qué valor va a tener. ¿Y por qué es importante que ustedes lo sepan? Porque ustedes por ahí tienen esta información, entonces le van a poder preguntar, o sea, el conocimiento, poder preguntar a la persona que le está asesorando, o sea, si ustedes tienen, o sea, saber de dónde, qué tipo de datos está en la información que se procesa. Vamos hasta ahí. Porque si no, por ahí no me voy a poner a dar contabilidad. Pero básicamente es esto, la evaluación de los inventarios y el estado de resultados. ¿Para qué sirve? El estado de resultados son las ventas menos costos, menos todos los otros gastos que son del periodo, de eso se acuerdan. Cuando hacemos ventas menos costos, sacamos la utilidad bruta. Le restamos todos los otros gastos y obtenemos la utilidad neta. En el estado de resultados, ¿dónde lo vemos? Esta evaluación me va a afectar el costo y obviamente depende de cómo determine el costo de la materia prima o el costo del producto terminado,
va a hacer que el resultado sea mayor o menor. Todo es importante para que ustedes, por ahí, el contador le da esta información y ustedes no tomen decisiones erróneas, en decir, no produzco más una camisa porque no me es rentable. ¿Bien? Yo quiero que ustedes aprendan para poder tomar decisiones y ustedes sepan cómo sacar sus costos. Ustedes sacan costos todos los días, a cada rato. El tema es cómo esa información la exponemos o tener conocimiento de esa información para poder tomar decisiones. ¿Bien? Entonces, básicamente los métodos de costeo buscan definir qué elementos se incluyen dentro del costo de producción. Ahora, a ver, hay una cuestión. Yo estaba repasando cuando ya daba costos hace varios años. Como hay avances, ustedes también tienen avances en la industria, en la indumentaria, que uno puede, no sé, no tener en cuenta algo que haya salido, alguna tecnología en una tela, por más que sea más fácil coser un algodón que otra, ustedes no pueden no tenerla en cuenta, ¿sí? Entonces, todo lo que yo les voy a enseñar ahora es de acuerdo a la teoría general del costo. Y esto para que estos modelos no estén desenganchados de lo que yo les dije al principio. ¿Se acuerdan? Al principio todo parte del concepto de necesariedad. ¿Se acuerdan que teníamos los factores de producción, acciones para obtener el producto terminado? Ese concepto es la base para nosotros poder determinar todo lo que vamos a ver es en función de eso. Entonces, les voy a explicar los métodos de costeo en función de eso para que entiendan conceptualmente de dónde salen estos modelos y el por qué. Y después vamos a ver lo que, en definitiva, lo que usan los contadores, lo que usan los empresarios o los administradores para procesar los costos y la toma de decisiones. ¿Bien? Entonces, el modelo de costeo básico se define con la consideración de necesariedad de los factores para lograr el objetivo. No es otra cosa que lo que venimos viendo, ¿sí? Hay dos perspectivas de análisis posible de esta necesidad de consumo de factores. ¿Sí? Tenemos una perspectiva que es cualitativa y una que es cuantitativa. En función de estas perspectivas van a surgir los distintos modelos. ¿Bien? La perspectiva cualitativa está asociada a la calidad que debería tener el factor para ser considerado de consumo necesario. Calidad. Entonces, perspectiva cualitativa lo relaciono con la calidad para ser considerado consumo necesario. Perdón, profe, un Sí. ejemplo a la perspectiva cualitativa. Ahora, mira, vamos a hacer una cosa, Clara, porque yo les voy a dar, tenemos esto es lo que yo, ahora a medida que vamos avanzando, porque si yo te doy ejemplos, vos no vas a entender de dónde sale. Listo, ahora listo, tengo listo. todos unos gráficos y todo para que vos entiendas. Bueno, listo, listo. ¿Sí? Profe. Vamos a, listo. toda la clase va a ser en función de esto. Bueno. Listo. Ahora la voy a ir desarrollando. Si cuando llegamos al final vos no lo entendiste, volvemos y vemos de encontrarle la vuelta. Bueno, ¿sí? Profe, listo, Bien. siga. O sea, lo que me importa a ustedes que van a ver, ustedes tienen que tener en cuenta, para determinar los métodos de costeo, el concepto de necesariedad. Para este concepto, o sea, necesariedad, ¿qué significa? ¿Qué tan necesarios son el consumo de los factores para obtener el objetivo? ¿Sí? Una cualitativa que es de calidad y una cuantitativa que es cantidad. Vamos con esto. Seguimos avanzando. Y de última después volvemos. Miren qué bonito que está esto. Entonces, los principios rectores de la teoría general del costo en el análisis de los modelos de costeo. Concepto de necesariedad. Se basa enteramente en el criterio y decisión del analista de gestión
para responder una pregunta clave en la tarea de determinación de costos. ¿Cómo está conformado el costo de los objetivos productivos? Fíjense que es un criterio y decisión. Esto también va asociado a lo que les dije, yo sé que por ahí es medio difícil, pero lo que les dije hoy, ¿para qué tengo que presentar la información? ¿Para qué la tengo que usar? En función de para lo que la necesito, el que determina los costos toma una decisión y utiliza un criterio. Entonces tenemos cuánto de cada factor se considera necesario. Esa es la pregunta de necesariedad. Y ahí tenemos las dos perspectivas. Empezamos con la cuantitativa, que es cantidad. Entonces, ¿qué cantidad de factor se considera de consumo necesario? Y ahí tenemos entonces, referido a la cuantía física, o sea, cantidad física por unidad de producto. Relación de eficiencia. Esto ya la relación de eficiencia ya la habíamos visto en la primera unidad cuando le dije el componente físico y componente monetario. ¿Se acuerdan de eso? Que vimos que en todo costo vamos a tener un componente físico o un componente monetario. Cuando hablamos de la perspectiva cuantitativa, precisamente es esto: componente físico, componente monetario. Que esto, a ver, insisto, como está desarrollado el programa, ustedes van a tener a nivel macro, y después nosotros, esto que les estoy diciendo, este consumo, esta cantidad necesaria, cuando veamos más adelante componente, materia prima, mano de obra, cada uno de los elementos por separado, les voy a enseñar a determinar cómo calcular el componente físico y cómo el componente monetario, ¿sí? Bien, entonces, perspectiva cuantitativa es cantidad. Lo que ya vimos en la primera clase, componente físico, componente monetario, de cada uno de los elementos que son considerados elementos o factores productivos, considerados necesarios para obtener el producto. Entonces, de esta forma, nosotros vamos a tener cuánto de cada factor debe considerarse necesario consumir. Tenemos dos criterios. Un criterio de la cantidad real, que para nosotros poder saber la cantidad real necesitamos que se consuma realmente y después, una vez que nosotros consumimos, decir, bueno, ¿cuánto fue la cantidad real de materia prima que tenemos en este producto? ¿Se acuerdan que el otro día, creo que era Antonella, había hecho un presupuesto y ella había dicho, bueno, necesito tanta tela y consideré que voy a usar, no sé si 10 metros más por los desperdicios? Cuando ella determina eso, ¿qué hizo? ¿Una cantidad real utilizada o una cantidad normal pautada? ¿Qué les parece? Normal. Normal, ¿por qué? Porque es lo que ella, a ver. Lo que ella consideró que debería llevar, exactamente, sí. En función de la experiencia, de cómo viene trabajando, el desperdicio que tiene, bla, 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 consideró que necesitaba tantos metros para hacer una camisa. ¿Qué pasa? Son dos formas. Podemos hacer con lo que realmente se consume, entonces esa información la tenemos ex post, después de que lo consumimos. O planificarlo y utilizar lo que nosotros consideramos nuestra experiencia y determinar una cantidad normal, la que debería ser, ¿sí? Y de esta forma nosotros vamos a tener vendría a ser ex ante, lo estamos determinando antes que se consuma. De esta forma van a surgir dos modelos. El modelo de costo resultante, que es con el consumo real, o el modelo de costo normalizado, que nosotros ¿qué estamos haciendo? Nos estamos anticipando, lo estamos determinando en función del conocimiento que tenemos de lo que se debería consumir. No lo que se consumió realmente, sino de lo que debería ser, en una forma eficiente, ¿sí?
Claro, porque ahí ya voy a saber cuánto excedente o no. Claro, vos ahí decís, ¿vieron esto que veíamos nosotros del sistema de costeo continuo? Fíjense que los enunciados decía, se considera pérdida normal el 3%, el 5%. Vos eso ya lo vas a estar incluyendo. ¿Qué pasa? Una vez que vos decís, bueno, compro tantos metros de tela porque la tela no se va a achicar, o sea, ustedes tienen un montón de conocimientos que capaz que ni se dan cuenta que los tienen, pero ustedes saben que cuánto toma, que si no sé, cuánto desperdicio puedo tener si tengo que hacer una manga más ancha, o hay un montón de cosas que ustedes saben que pueden anticiparse, decir, bueno, para esta camisa yo tengo que usar tantos metros de tela. Bien, ya tienen un modelo, o sea, no es lo mismo si son camisas XL que si son camisas, ya tienen el talle, ustedes deben tener una, ¿cómo se llama? Curva de talles, en el cual, o sea, un montón de información en el que ustedes se van a anticipar y van a poder decir, bueno, para hacer esta camisa, si yo soy relativamente eficiente, si la calidad es la que el proveedor me prometió, no se va a achicar, entonces me va a rendir. ¿Bien? Entonces, básicamente, tenemos dos métodos. Uno que es el que realmente con la cantidad que utilizo, o la otra con la que debería utilizar en función de toda la información que yo tengo. Hasta ahí vamos. Entonces este modelo, llevándolo al proceso productivo, que es el que venimos viendo, esto lo van a repetir siempre. Es la base, es el núcleo para determinar costos. Entonces sería el modelo resultante, que serían los factores realmente consumidos, las acciones son el consumo real de factores, ¿sí? Y el producto o el objetivo, nosotros acá pensemos, estamos pensando en una camisa, entonces el objetivo es la camisa. Los factores realmente consumidos va a ser la tela, botones, hilo, energía eléctrica, horas de costurera. Todo esto real. ¿Qué significa? Nosotros terminamos de hacer la camisa y sabemos efectivamente cuál es el consumo de factores que tuvimos para obtenerla. ¿Bien? ¿Qué es lo que dice acá abajo? Entonces, ¿cuánto de cada factor debe considerarse necesario consumir? Todo lo que efectivamente se haya consumido en las acciones del proceso de producción de donde surge el objeto de costo. Bien, en esta camisa, lo que le dije recién, todo lo que efectivamente consumimos. Se computa lo efectivamente consumido en términos físicos, relación de productividad, relación de eficiencia, como lo efectivamente erogado para disponer de cada unidad de factor para su empleo en la función de producción, componente monetario o de valor. ¿Sí? Componente físico y componente monetario. Prescinde, fíjense acá, prescinde del uso eficiente de los factores. Acá si ustedes tenían que tener un desperdicio del 2% y desperdiciaron 10, no importa, porque es lo que realmente consumieron. ¿Hasta ahí vamos? Esto es lo realmente consumido. Modelo de costeo resultante. Los factores realmente, efectivamente consumidos. ¿Bien? El modelo de costeo normalizado va a ser el consumo normal de factores. Por ejemplo, ustedes ya deben tener alguna tabla en la que dice que si el talle es S y es una camisa entallada o no sé, díganme ustedes, si manga corta o manga larga, no sé si lo tienen o existen, pero yo supongo que si ustedes se dedican a eso, deben tener el conocimiento de cuántos metros de tela vamos a necesitar, que no es lo mismo si hablamos de tírenme un poco de letras, algodón o de cuál se llama la de camisa, ¿cuál? La de los guardapolvos, que me imagino que no sé de nada. Acrocele, Batista. Esa no sé de nada, o sea, ahí yo supongo que por más que la lave no corre riesgo de que se te achique o que no tiene como un desperdicio por encogerse.
Sí, ¿tá? se encogen porque son de algodón. ¿Cuál? Se encogen porque son de algodón. ¿Igual esa, la tela de guardapolvo? No, la de guardapolvo no, tiene bastante No, poliéster, no. es acrílica. Ah, esa, claro, es la Ah. Crocel. Pero la batista sí. Por La ejemplo, batista la depende. Crocel La batista y... depende. Esta depende de la calidad. Sí, depende de Depende la calidad. sí. Guarda que me puse a estudiar para poder Bueno, estar un a la ejemplo altura. claro es la Crocel y la... ¿Cómo se llama? Ay, ¿qué hacen los ¿Batista? vestiditos? No. Los vestiditos... Ah, No me sale la palabra. Bambula, No, bambula. no, los otros. La que se achica bueno, pero eso siempre. tampoco sé de... Batista, no. No, ¿Cómo que no? La Fibrana. bambula sí, la Fibrana. bambula es de algodón. Vos la fibrana Fibrana. siempre achica. O sea, nunca te compres un Sí. vestidito de fibrana porque se te va a correr la Ah, eso sí me pinza. pasó. Sí. Sí. Onda mini que lo usaba de camisa. Sí, Un no, shortcito un que- desastre la fibrana. Además que nunca la... Esa es buen ejemplo. Fibrana y acrocel. Bueno. Esta chica y esta no. Bien, pero ustedes, bueno, todos esos son conocimientos que ustedes tienen. Entonces yo supongo, si ustedes piensen esto, ustedes se dedican solamente a hacer camisas, una vez que ustedes se especialicen en algo, ustedes van a tener el conocimiento para decir, bueno, si yo tengo que hacer un talle M o un talle S, voy a necesitar tantos metros de tela, la diseñé con 10 botones, con un bolsillo, bla, 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 bla. Pueden llegar a decir, bueno, más o menos voy a estar utilizando tantos bobinas de hilo, la máquina la voy a tener prendida, hacer una camisa me lleva tanto tiempo, o sea, ustedes, que eso también es necesario, porque eso va a dar la eficiencia que ustedes tienen, o sea, si ustedes tienen, lo hacen ustedes, bueno, a mí, yo lo hago por experiencia, yo cuando a las chicas, a la secretaria le doy para que hagan un trabajo, trato primero de hacerlo yo. Obviamente, no es lo mismo yo en mi oficina sin gente que atender, o sea, le pongo un plus que es, estando con la atención al público, que tienen que pensar, que tienen que ver, obviamente no sos tan eficiente cuando tenés muchos factores que te distraen. A lo que voy, siempre que uno tenga un negocio o se especialice con algo y quieras que otro lo haga, o vos tenés que presupuestar, tenés que decir, bueno, ¿cuánto me lleva esto? Sin experiencia tardé 2 horas en hacer una camisa. Si yo me estoy dedicando, se supone que voy a tardar, tengo que hacer, que me rinda lo más posible mi tiempo. ¿Para qué? Para que mis costos sean menores y para que mi utilidad sea mayor. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos hacer. Bien. Entonces, voy a saber cuál sería el consumo que necesito de cada factor, ¿sí? Volvamos a este ejemplo de la camisa, cuántos metros de tela, cuántos botones, cuánto tiempo de la persona que cose, qué máquina voy a necesitar para poder obtener ese producto. Si necesito tener un local más grande, dependiendo de la cantidad de pedido que tenga. Bueno, yo les voy tirando todo esto para que ustedes más o menos tengan idea de cuáles son los costos necesarios para obtener un producto. Y ustedes en su cabeza tendrían que ir clasificándolo en materia prima, mano de obra, carga fabril. En su cabeza. Y de paso vamos practicando. Bien. Solo lo que sea usual consumir conforme a pautas consideradas normales. Bien. Esto es lo que le digo. Un talle S consume... Yo lo tengo que me lleva 1,20 m por el diseño que tiene. Yo no le voy a poner 1,50 m por las dudas. Si yo sé que con 1,20 m tiene que estar, ese va a ser mi costo. Después, si yo gasté 1,50 m, eso es una pérdida que tuve por ineficiencia. ¿Se entiende? Bien. Y acá está la diferencia entre lo pautado y lo real. Si yo digo que tiene que tener 1,20 m, que es lo pautado, y lo real 1,50 m, lo consideramos como otros resultados, no necesariamente perseguidos o deseados. Lo que significa que yo no lo voy a recuperar con la venta de ese producto, ¿sí? Sino que lo cargo al resultado. Fue una pérdida y la dejo establecida y la reconozco. Fue una pérdida por
o sea, yo después, ¿qué voy a hacer? Esto a mí me da la pauta cuando es normalizado, cuando lo determino antes, Profe, me da la pauta de poder ¿cómo, controlar. Sí, perdón. cómo es? ¿Sería una extraordinaria o no? Vos ahí, claro, sería una pérdida, sí, pérdida extraordinaria. La pérdida extraordinaria, si vamos a lo que es un estado de resultado, una pérdida extraordinaria es algo que sea totalmente anormal. Por ejemplo, se te incendió el local. Tuviste pérdida por un incendio. Es algo que no es el normal de tu proceso productivo. ¿Esto qué significa? Vos te dedicás, puede que tenga justo una empleada que recién empezó a trabajar y en vez de coserte lo que otra persona te lo hace en media hora, esta tardó 2 horas. O se te rompió justo se te trabó la máquina, por ejemplo, y... Claro, lo importante de esto es que ustedes, cuando tienen algo que es un estándar, después, otro tema que vamos a ver son costos estándar, que es todo lo que vamos a ver en presupuestado o establecido ex ante. O sea, todo lo bueno de todo esto es que todo va enganchado, todos los temas que vienen después, todo esto sirve. No es que estamos de cero, otra vez arrancamos. Todos estos conceptos los vamos a usar después. ¿Para qué está bueno esto? Para poder realizar controles. Si vos decís, bueno, a ver, tenía que hacerlo con 1,20 m, ¿por qué lo hice con 1,50 m? Listo, la pérdida ya está, yo no puedo hacer nada, pero lo que sí puedo es corregir. Lo que sí puedo es corregir qué es lo que va a pasar. O sea, si yo tengo, capaz que estoy todo un año trabajando con una costurera que le digo que tiene que hacerlo en media hora y siempre está, los costos son mayores, ¿y por qué? Nos obliga a investigar. ¿Por qué estás tardando? Y no, porque a mí me parece que no sé qué, no sé cuánto. Listo, tomamos una decisión. Tenés que hacerlo media hora, podés hacerlo en 40 minutos, pero no podés tardar 2 horas en hacer una camisa. Entonces ahí nos obliga a tomar una decisión. ¿La queremos dejar porque es mi hermana, mi amiga, lo que sea? La dejo, pero sabemos que nosotros ahí no estamos siendo competitivos. Tomamos una decisión. Esto nos permite efectuar controles y nosotros tener la rienda de lo que está pasando y saber por qué no somos eficientes. Sigamos. Bien, hasta ahí vemos la perspectiva cuantitativa, cantidad. Ahora lo que vamos a ver es la perspectiva cualitativa. ¿Qué significa esto? Referido a la calidad que debe tener el factor para ser considerado de consumo necesario. Y acá lo que tenemos que tener en cuenta es la categoría o la clasificación de costos en función de la variabilidad, los costos variables y los costos fijos. Entonces, con la variabilidad, o sea, los variables están relacionados a la productividad marginal y los costos fijos relacionados a la productividad media. Costos fijos relacionados a una capacidad y cuando son variables el marginal, esto está enganchado con lo que es economía, que no es el mismo concepto que nosotros usamos en costos. El marginal es el costo de una unidad más. Nosotros la marginalidad la determinamos para determinar la contribución marginal, que ahora se los voy a enseñar. ¿Sí? Básicamente, lo que esta diferencia de presentar los costos a nosotros nos va a permitir determinar la contribución marginal, que es el concepto que vamos a usar para lo que es la toma de decisiones. Que esto es lo que a mí... O sea, todo lo que sea variable va a ser productividad marginal y todo lo que sea fijo va a ser productividad media. Claro, porque exacto, es como que cada unidad te va a rendir, cada unidad va a tener una contribución para cubrir los costos de la estructura. Bien. La productividad media va a estar dada en la capacidad que tiene nuestra estructura. Capacidad, ¿qué significa? Vos tenés una máquina que si la podés, esa máquina la podés estar trabajando turnos rotativos y que esté trabajando todo el día. ¿Sí? Pero más de 24 horas no va a poder trabajar. Claro.
Bien, esa es tu capacidad. Por día, 24 horas de trabajo. Capaz que vos decidís, porque bueno, no le puedo pagar horas extra, qué sé yo, el horario normal sería 8. Tu capacidad es de 8. Bien. Pero, ¿qué pasa? Esa máquina te va a estar dando que más de 24 horas no va a poder trabajar. ¿Bien? Tenés un local. Entonces vos decís, la capacidad del local es para que trabajen 10 personas. Esa es la capacidad máxima que te va a estar dando en ese lugar. Si vos tenés 20 personas, obviamente no pueden estar trabajando una arriba de otra. Entonces vos vas a tener que alquilar otro local más amplio que te va a dar otra capacidad. Y van a ser otros costos de estructura. Claro. Los costos de estructura fijos son para mantener la capacidad operativa. Bien. Entonces, dependiendo cuáles factores se consideran necesarios para producir del punto de vista cualitativo de la calidad, vamos a tener un modelo de costeo completo y un modelo... Perdonen, se me fue un pedazo de hierba que me estaba dando vuelta. Ahí está. Y un modelo de costeo variable. El costeo completo considera que todos los factores insumidos para la producción deben ser considerados como costos necesarios para la obtención del resultado. ¿Sí? No importa si son fijos o variables, considera que todos, tanto fijos como variables, son considerados necesarios para la obtención del producto. En cambio, el costeo variable dice que solo los factores productivos sensibles al cambio en los volúmenes de producción, ¿cuáles serían estos? Costos variables o costos, qué boluda, se los dije yo, costos sensibles al me quise hacer la copada, darle vuelta y se los dije. Los costos que son sensibles a los cambios en el volumen de producción son los costos variables, que hayan sido empleados en alguna de las acciones del proceso de donde surge el objeto costeado. ¿Bien? Creo que acá se te cortó. Estaba leyendo. No, se cortó abajo en modelo de costeo variables. Dice, son necesarios. Yo no lo puedo. A ver. Para que lo dejo de. Lo dejo de compartir. Lo veo. ¿Cómo venimos hasta acá? De paso me van diciendo. Bien. Escuchando. Bien, sí. Le quedó un pedacito abajo. ¿Y por qué no lo abrí? Che, no hay caso. ¿Sabes lo que voy a hacer? Lo voy a pintar este pedacito de negro. Porque no hay caso. Ahí está. Ahí lo logré. Bien. Esto lo saco. Estoy hecho una loca compartiendo las... A ver, ¿dónde estoy? Ahí está. Gracias. Ahí está. Pero tengo que ponerlo en presentación desde la dispositiva. No, no, acá. Bien. Entonces sería los cambios en el volumen de producción que hayan sido empleados en alguna de las acciones del proceso de donde surge el objeto costeado son necesarios para su obtención. Básicamente que solamente se considera costo del producto los costos variables. Los costos fijos son considerados costos del periodo. ¿Sí? La diferencia entre un costeo y otro es que el costeo completo, todos los costos son considerados necesarios y en el costeo variable solo los costos variables, son los costos del producto. Porque dice que los otros son considerados no para producir, sino si yo tengo o no tengo producción, igual voy a tener que alquilar un local, voy a tener que tener las máquinas, entonces esos costos van a estar independientemente de la producción que yo tenga. ¿Ven? Estas son las dos, desde el punto de vista cualitativo, los dos modelos que vamos a tener. Bien. Entonces, de esta forma,
modelo completo. Ah, perfecto. ¿Qué nos dice? ¿Qué es? Vamos a tener el consumo modelo completo. Va a ser el consumo de los factores variables y el consumo de los factores fijos. ¿Bien? Considero los dos costos que forman parte para obtener el producto terminado. Tanto los costos variables como los fijos poseen la condición de necesarios y se derivan como costos de los objetivos obtenidos. ¿Bien? Entonces, ¿qué considera el completo? Que no solo los metros de tela, no solo las horas que tengo esa persona, sino que lo que le pago al contador, la luz del local, el local, la amortización de las máquinas, todo es considerado costo del producto. ¿Sí? Y así tenemos el costeo variable, que considera que solamente son costos del producto. Fíjense, la gran separación, tenemos consumo de factores variables, que los variables son los costos del producto y el resto de los fijos son considerados para mantener la estructura, son costos del periodo. Acá, todo esto que dice acá no es otra cosa que los que recién les termino de decir y lo que le vengo diciendo. Bien. ¿Se los leo? No, es lo mismo. ¿Alguna quiere que se los lea? No, dice lo mismo. Dice, es lo mismo que les expliqué con otras palabras, así que exactamente. Wendy, Bien. una pregunta. Sí. Decime. ¿Cómo sé qué modelo de costeo utilizar? ¿Hay algo que te dice así puntualmente que digas, bueno, tenés que usar el modelo de costeo completo o el variable? Sí. No sé. Bueno, es básicamente lo que les dije al principio, ¿sí? Depende de la necesidad de información que tengas, ¿bien? Sí. Un contador, para presentar estos estados contables, que son de acuerdo a las normas de contabilidad generalmente aceptadas, y lo que determina el Consejo Económico, tiene que usar el costeo completo. Todos los costos forman parte del producto. Ahora, si vos querés tomar una decisión, a ver si producís camisas o producís pantalones o producís pollera o qué tipo de combinación hacer, si una empleada es eficiente o no, el costeo completo no te sirve. ¿Y por qué no te sirve? Fíjense que nosotros, ahora lo vamos a ver en detalle y con ejemplos, pero fíjense que en el costeo completo, ¿qué hacemos? Nosotros, ¿se acuerdan cuando dijimos carga fabril, que son todos aquellos costos que van a tener un comportamiento diferente? Y cuando yo les decía son, por un lado tenemos energía eléctrica, por otro lado tenemos un alquiler, que son como mezclar papas con manzana, entonces distintos componentes físicos, que lo vamos a homogeneizar con el componente monetario, pero que a su vez tienen la condición de ser indirecto. Entonces nosotros tenemos que utilizar una base para prorratearlo y de alguna forma poder asignarlo al producto. ¿Qué hacemos? Cuando nosotros utilizamos base, lo único que hacemos es alejarnos a la realidad de lo que está pasando. Yo de alguna forma lo tengo que asignar. ¿Por qué? Porque como es información para terceros, todos tienen que saber que yo estoy incluyendo todos los costos. Entonces voy a estar poniendo un resultado que, fíjense, ahora después lo vamos a ver, que depende de qué modelo utilicemos, yo voy a estar afectando cómo se ve mi empresa para el resto. Entonces yo no puedo engañar al resto. Por eso los contadores tienen un montón de normas que tienen que cumplir para que todos sepan que se están incluyendo todos los costos y cómo lo estamos asignando. ¿Sí? Ahora, si yo quiero tomar una decisión, como les decía, vamos a utilizar el costeo variable. Nos vamos a basar en el análisis costo-volumen-utilidad, que es este análisis marginal. ¿Sí? Que a mí es el que más me gusta. ¿Por qué? Porque yo soy de la parte de gestión, yo soy la parte más me gusta de la administración. Entonces a mí me gusta tener las riendas de mi negocio y saber tener información o saber procesar los datos para ver cómo tomo mis decisiones. Sinceramente, hoy por hoy,
no quiero desmerecer para nada, porque obviamente el trabajo del contador es sumamente importante y es una exigencia que tenemos. Pero para la información sirve muy poco. ¿Por qué? Porque la realidad es que uno trata de decir, bueno, ¿cuánto puedo pagar? Y en función de lo que puedo pagar, vemos cómo acomodamos para presentar una utilidad, pagar una determinada ganancia, ¿sí? Eso en la Profe. realidad sirve, sí. Soy yo, Bien. Lore. Apagué la cámara porque se me corta. Bien. Por ejemplo, en tu caso, que tenés una empresa que brinda un servicio, ¿no? Ujú. ¿Qué método utilizaste, qué método de costeo utilizaste para planificar la reapertura? Qué buena. Bien. Siempre yo uso, o sea, a ver, mi capacidad, yo tengo una capacidad instalada, ¿sí? Yo tengo una capacidad instalada que tengo 4 piletas, un gimnasio, una sala de funcional, una de cycling. Mi capacidad, o sea, nosotros cuando el tema de la reapertura me está condicionando mi capacidad una cuestión de protocolos. Yo puedo tener hasta 60 personas en el gimnasio, pero por una cuestión de distanciamiento, lo primero que hice fue, ¿cuál era la primera restricción que me impone el entorno? El distanciamiento. Entonces lo primero que hice es ver cuántos metros tengo para lograr ese distanciamiento. Por más que yo quiera, yo digo, puedo ganar, entran 60 personas. Esa es mi capacidad máxima. Pero ¿cuál es la realidad? Tengo un problema de distanciamiento y tengo otro problema que es de mercado. Por más que yo tenga para 60 personas, por ahí no las tengo. El mercado no me da para eso. Y te soy sincera, la realidad que usamos es necesidad de trabajar. Dejar de perder el costeo variable. Yo tengo una estructura que mantener. Este concepto de contribución marginal, cada persona que entra, a mí me va a estar generando un ingreso. Yo tengo, fíjense, las empresas de servicio están muy buenas en este sentido. Fijo desde, yo tengo costos fijos que son de la estructura. Sí. Si yo lo veo por clase, yo tengo, al profesor yo le pago, por ejemplo, por hora de clase. Entonces, yo en esa clase tenga una persona o tenga 20, en esa hora voy a estar pagando lo mismo. Obviamente que yo voy a estar determinando en función de la calidad del servicio, no le voy a, si él tiene capacidad para trabajar bien con 10 personas, voy a llegar entre 1 y 20, voy a negociar hasta donde el servicio que yo quiero brindar. No significa que otro quiera dar otro servicio y lo pueda hacer con 20. Son decisiones que uno puede tomar. Supongamos que la capacidad del lugar me da para 20 personas, pero la capacidad del profe para dar un buen servicio me da de 10. Ajá. Entonces ahí yo tengo, la hora va a ser fija, pero a su vez es variable, porque si por ahí no se vende, no tengo personas, esa hora el profesor no la tiene. ¿Está? Entonces, esto es jugar. Fíjense que todo va a depender de la necesidad que ustedes tengan. Pero para mí, por eso le digo, para mí, lo más importante es que ustedes tengan noción cómo se comportan los costos en su emprendimiento. Esto, muchos me dicen, bueno, los costos son fijos, los sueldos son fijos. Si yo logro variabilizarlos, sí, capaz que estoy pagando un poco más por hora y me sale por mes un sueldo fijo. ¿Cuál es la ventaja en el fijo y con el variable? El variable, al ser por hora, igual que alguien que está, o sea, Aileen me decía que cuidaba unos chicos, no es lo mismo si ella va a cuidar a los chicos una vez cada tanto cuando los padres salen, a que si lo va, o sea, si ella tiene el trabajo de lunes a viernes 4 horas. Cuando vos tenés fijo, el valor de la hora por lo general es menor, pero vos tenés otro inconveniente. Eso también es importante. Ustedes tienen que tratar de que la mayor parte de sus costos sean variables. Porque si ustedes tienen sus costos variables, ustedes manejan los costos y ustedes pueden manejar la rentabilidad. ¿Qué pasa? Sí, eso lo vimos cuando hicimos el proyecto. Hicimos todo el análisis del proyecto y tratábamos de llevar a todos a variables.
cosa de que el costo de llevar adelante el proyecto sea menor. Perfecto. Vos ahí, por ejemplo, ustedes tienen, donde ustedes tienen que tratar de variabilizar es, por ejemplo, que esto se suele hacer. Yo, a ver, hay actividades que a mí no me interesa, por decirte, ahora estamos viendo una profesora que va a dar Kanguyam. Le doy específicamente esto. Yo no tengo profesores capacitados y no estoy interesada en hacer una capacitación de Kanguyam para los profes o invertir en las botas, que son carísimas. Entonces, ¿yo qué hago? Trato de tercerizar, yo tengo el espacio. Y como mi idea para mí, con lo que a mí me implica capacitar y todo esto, yo prefiero tercerizarlo, ganar menos, pero es un problema. Entonces, ¿yo ahí qué hago? Le alquilo el espacio. ¿Sí? Wendy, por ejemplo, en gestión de proyectos, nosotros por lo menos lo vimos desde un proyecto propio y realizamos toda la investigación. Y por ejemplo, era en un proyecto de si llegábamos a bordar o comprábamos las bordadoras. Entonces, de acuerdo a todo un conteo, por ahí salía de que no, que era más rentable tercerizar esa parte por cuestión de costos que comprarlas y hacerlo en el local. Bueno, ahí, pero ¿qué pasa? Para eso ustedes tuvieron que determinar qué mercado tenés. Si vos, por ejemplo, tenés para bordar 10 prendas, obviamente que te va a convenir tercerizarla. Pero si vos tenés un buen negocio, o sea que vos lograste que todas sus prendas sean bordadas y el valor agregado sea del bordado, y en definitiva, si vos bordás, mandás a bordar 10 prendas nomás, vos estás dispuesta a resignar por el solo hecho de no complicarte la vida bordando, y además porque son pocas. Pero puede llegar un punto donde tu nivel de producción sea tal, donde a vos realmente te convenga invertir, bajar el costo por unidad, y además Claro, puedes tener otro plus que es asegurar la calidad del bordado, que te llegue a tiempo. Hay en realidad costaba más caro. Se elevaban mucho los costos por los intereses que generaba un préstamo para poder adquirir esa maquinaria a tercerizar. Era más caro, por ejemplo, el costo de los intereses de un préstamo. Está bien, esto justo se armó cuando empezó a... Ahora no hay tasa. Yo me acuerdo cuando empecé el primer préstamo que, para empezar esto, el primer préstamo fue personal, a tasa fija, y era como que al ser tasa fija, después con la inflación que hubo, casi se licuó. O sea, lo que yo empecé, obviamente, primero que te den un préstamo. O sea, hay que tomar mucha, o sea, acá, hacer un emprendimiento, invertir, realmente tenés que tener mucha plata para demostrar que tenés capacidad para devolverlo, pero cuando tenés mucha plata no la vas a pedir al banco. Lo que hacen las empresas, por lo general, cuando vos tenés mucha plata y podés demostrarlo, las tasas de interés cada vez son más bajas. Es de locos. El que necesita no lo logra, por eso una de las desventajas que tiene nuestro país para los emprendedores o para la inversión es el costo financiero. Si vos por ahí tenés la suerte de recibir una herencia y realmente lo mejor que sabés hacer es bordar, te digo, ni hablar, hacelo. Obviamente tenés el costo de oportunidad, pero vos vas a estar, y todo va a depender, otra cosa que es sumamente importante, el riesgo que esté dispuesto a asumir cada persona. Vos decís, nada, ¿para qué me voy a dedicar a bordar si tengo esta herencia, me quedo mirando Netflix todo el día y a fin de mes recibo sin mover un dedo casi la misma plata que trabajando? Eso va a depender de cada uno. Si a vos te hace feliz trabajar, ver que todo el mundo tenga tu ropa o tus bordados, o te hace feliz ver Netflix. Eso también se tiene que evaluar. ¿Sí? Bien, volvamos. Llegamos a esto, pasé yo... está bien, bien. Entonces, la combinación de modelos que vamos a tener es, por un lado tenemos necesidades cuantitativas, y ahí vimos que estaba el resultante, que es lo real, o el normalizado. ¿Se acuerdan? Las dos combinaciones, la perspectiva cualitativa era lo real, o el resultante, y el normalizado. Y por otro lado tenemos lo cualitativo, que dijimos es separarlos en costos fijo y variable,
y de acuerdo a la corriente vamos a tener aquellos que consideran que tenemos que incluir todos los costos, sean fijos o variables, para la determinación del producto, y ahí tenemos un modelo de costeo completo o un costeo variable. Cuando hacemos las combinaciones de esto, vamos a tener un modelo de costeo variable resultante o normalizado, o un modelo de costeo completo resultante o normalizado. ¿Bien? Estas son las 4 combinaciones de modelo que vamos a tener. Bien. Así. Bien. Acá, o sea, yo en años anteriores empezaba a dar la clase de acá en adelante. Todo esto son los avances que hay dentro de la teoría del costo que no podía no dárselos por un compromiso académico de lo que es lo que corresponde. Entonces, la diferencia entre método de costeo y técnica de costeo va a estar dado en las técnicas, son procedimientos concretos que los analistas, o sea, las personas que determinan el costo, emplean en la determinación de costos de los objetos productivos, o sea, del producto terminado, lo que nosotros queremos costear, ¿sí? Objeto productivo, unidad de costeo. Mantienen estrecha vinculación con las características físicas y tecnológicas del proceso productivo, a tal punto que muchas veces el tipo de proceso impone la aplicación de una metodología determinada. Fíjense acá, si nosotros estamos en un proceso continuo, donde va por departamentos, lo que vimos en la clase anterior, nosotros ahí nos volveríamos locos en determinar un costeo variable. Hay formas, pero lo más fácil es utilizar esa metodología y bueno, de alguna forma, porque vos sabés que es un proceso continuo, de alguna forma yo sé siempre que le voy a tener que asignar alguna base de prorrateo para poder determinar el costo, ¿sí? Entonces hay ciertas empresas, yo no creo, realmente no lo sé, pero no lo creo, que una empresa industrial, qué sé yo, como las empresas del polo, utilicen un costeo variable. Directamente utilizan, porque las exigencias que tienen no significa que no hagan un análisis por ahí de variabilidad, pero no van a usar para nada un costeo variable, ¿sí? Entonces, a veces las características del proceso productivo hacen que determinen un costeo completo. Por ejemplo, emplean procedimientos que responden a los modelos combinados analizados. Acá tenemos puras, que aplican procedimientos de manera ortodoxa y consistente con los modelos combinados determinados. Entonces, los modelos completos resultantes es la técnica de costeo por absorción histórica. Bueno, ahora esto lo vamos a desarrollar ahora. Cuando veamos el completo y variable en números, les voy a hacer alusión a esto que hablamos acá. El modelo variable resultante es la técnica de costeo variable histórica, la que se determinó siempre. El normalizado es lo que antes se le llamaba costeo integral estándar. Por ahí no sé si estás en Euge. Si lo has visto, esto seguramente es lo que se ve como costeo por absorción o costeo integral, lo que se ve en contabilidad de costos. Y después el variable normalizado, que es el costeo variable estándar. Entonces, esas serían las puras, y las mixtas son los procedimientos que se aplican de manera heterodoxa e híbridos de los supuestos que definen los modelos básicos. Y uno se los voy a dar ahora. Yo les voy a presentar también el costeo variable avanzado, que sería un poco esto, ¿no? Wendy, Son perdón. mezclas que sirven. Sí. Así, esta como puras y mixtas, o ortodoxas y heterodoxas, Sí. no aparece en la teoría. No está en esa diferenciación. No, porque esto es lo que yo te decía. ¿Importante o no? ¿Cómo? ¿Es como así, como súper importante o no? Mira, el programa, esto es lo que yo les decía hoy.
es como que nobleza obliga. Yo no les puedo dar algo si, a ver, yo no les puedo decir que la mejor tecnología es un celular Nokia, ¿se entiende? Cuando nosotros sabemos, bien, entonces yo no les puedo, lo que aparece en el programa es costeo variable por absorción, costeo ni siquiera completo, costeo por absorción, costeo integral, que esto es lo que se dio siempre. Esto que yo le estoy planteando acá, lo que se hizo desde el punto de vista de los expertos en costos, es que el tema no quede tan desenganchado. Porque antes decía, los métodos de costeo son estos. Y vos no sabías por qué diablos se le ocurría hacerlo de esta forma. Entonces, todo el avance hace que tenga una explicación desde la teoría general del costo, desde el proceso productivo, ustedes entiendan de por qué es resultante, por qué es normalizado y por qué es costeo. Ustedes no se imaginan cuando yo, bueno, será fácil que yo daba esta clase en la universidad, que era cuando recién me había recibido, que estaba a full con todos los congresos, los debates que existían, si había que aplicar el costeo completo, ahí recién se empezaba a hablar del costeo, lo que era por absorción se le empezó a llamar costeo completo. Todo un congreso para determinar esto que yo les estoy dando, ¿sí? Pero básicamente sí es importante, porque es una explicación de dónde surgen los modelos de costos. Igualmente, cuando yo se los dé en la práctica, vamos a lo que, eso es una explicación de cómo surgen y cómo son las combinaciones, y a la práctica lo vamos a llamar lo que era por absorción antes, hoy lo estoy llamando costeo completo resultante, y lo que es el costeo, bueno, que no es otra cosa que el paralelismo que está puesto ahí, ¿sí? Bien. ¿Ahí te contesté, Nati, o me fui por las ramas? La aburrí y se fue. Bueno, sigamos. Capaz que se le quedó silenciado él. Se le quedó tildado. Costeo variable. Como dijimos hoy, entonces, solo los factores productivos sensibles a los cambios del volumen de producción que hayan sido empleados en alguna de las acciones del proceso de donde surge el objeto costeado son necesarios para la obtención. Solo costos variables. Entonces, considera como costo del producto a los costos variables, tratando los costos fijos o de estructura. Esto también en la bibliografía, o sea, antes se usaba costos fijos, ahora son costos de estructura o costos de capacidad. O sea, esos son los avances que se van dando en el tema. Lo utilizamos igual, no está mal. Costo fijo, de estructura o de capacidad. Que nosotros sabemos son costos del periodo. Bueno, y ahí viene el super ejemplo. A ver, para poder aplicar un costeo variable, ¿sí? Una empresa en el ejercicio presenta la siguiente información. Produce 30.000 unidades. Vende 20.000 unidades a 10 pesos cada una. La producción normal son 25.000 unidades. ¿Bien? Costo variable total de producción, 120.000. Costos fijos totales de producción, 60.000. Costos variables anteriores de comercialización, 2% sobre ventas. Costos fijos de comercialización, 10.000. ¿Bien? Son los datos. Por ahí si quieren tomar nota o así me lo van cantando, bueno, sí. Dale. Así después, cuando lo vamos resolviendo, sabemos bien de dónde salen. O vamos Sí, yo lo volviendo. tengo acá. ¿Cómo? Ya les Sí, saqué acá lo una tengo anotado. captura también. Bien, perfecto. Bueno. Ahí dice Entonces, Eugenia que ahí te mandó un chat. A ver. ¿Dónde es acá? Está con la mamá, pero está escuchando la clase, dice. ¿Y qué era? Yo le había preguntado a Eugenia, ¿no? Sí. A ver, chat. Sí, por eso te pedía disculpas ella, porque Sí. no te podía contestar. Era Bueno, no sé, de los ¿me costos. pueden creer que no veo participantes? ¿Por qué no veo los chats?
Porque estás como en presentación de comodidad. Tengo que salir para verlos. Pon Bueno, escape y te debería salir, me parece. a ver. ¿Pero ustedes la siguen viendo o ustedes no ven nada? Ahí seguimos viendo. Sí, las Se ve. Bueno, después Euge, si me escuchás, después lo... Después Dice, leo lo que igual dijiste. dice eso A ver, lo que, ahí te lo leo. Sí. dale. Perdón, Wendy, tuve que ayudar a mi mamá, por eso hoy se me